declaraciones de Fernando sonaba muy mal porque lo tenía que meter de la grabadora al teléfono, pero bueno, pero estaban ahí, ¿no? Y dices, bueno, en su momento, pues eso, dejé de dar muchas noticias porque prefería ser amigo y estar, pues, miles, ¿no? En el periodismo hay mucho piscinismo, que se llama, que es que la gente se tira a la piscina antes de que ocurran las cosas. Yo no me he podido permitir nunca ese lujo, porque normalmente las cosas las haría antes, pero no las podía contar. Pero, aunque no las contara, tener información me venía muy bien, porque yo lanzaba insinuaciones, yo insinuaba cosas. Entonces, muchos periodistas de otros medios escuchaban mis insinuaciones, cogían mis insinuaciones y se tiraban a la piscina. Y entonces decían, he adelantado la noticia, si te has adelantado la noticia sin tener nada. En fin, hablo demasiado, ¿verdad? Después de mirar hacia atrás y ver toda tu trayectoria como periodista, ¿crees que alguien joven que está empezando le prima más especializarse, por así decirlo, en unos contenidos o secciones para intentar ser el mejor dentro de eso, o salir un poco de tu zona de confort, que es lo que has dicho antes, para abarcar un poco todo y ser más un periodista todoterreno, que también premia mucho a día de hoy en el oficio? Pero yo creo que de salida, cuando empecéis a trabajar de periodistas o cuando empecéis a trabajar de lo que sea, estáis fuera de vuestra zona de confort, de salida, siempre, ¿no? El arranque es un mundo desconocido. Luego ya cuando pasan los años y te acomodes, y veas que hay una rutina y que ya te sale fácil en lo que te hayas especializado, es cuando puedes tratar de abarcar otras cosas y salir de la zona de confort para seguir aprendiendo, ¿no? Porque salir de la zona de confort es meterte en tu zona de aprendizaje, volver a aprender otra vez. Yo creo que especializarse puede estar bien, pero ya te digo, a lo mejor, no sé, te gusta mucho. ¿Qué te gusta mucho? ¿Qué te gustaría hacer? Periodismo deportivo, fútbol. Fútbol, mucha competencia. Ahí hay mucha competencia. Pero bueno, el problema es que si quieres especializarte en algo muy concreto, tienes que trabajar para intentar ser el mejor. Es decir, tienes que saber la leche, porque los demás saben muchísimo. Hay mucha gente que sabe mucho, hay muchos que saben poco, pero hay mucha gente buena que son los que van a estar. Entonces tienes que prepararte mucho. El fútbol, ya te digo, es demasiado serio, todo el mundo quiere dedicarse a fútbol. Es más fácil dedicarse a un deporte más minoritario porque tienes más posibilidades de crecer, pero también es verdad que tienes menos repercusión y menos sitios donde ir. O sea, especializarte en Fórmula 1 puede funcionar, pero solamente hay una cadena y pocos medios que den información de Fórmula 1. Y a lo mejor no es tan fácil. Pero bueno, trata de eso, de especializarte, de trabajar, de tener fondo de armario, para estar ahí preparado y poder competir. Y luego a partir de ahí hay una cosa que os la recomiendo a todos, y sobre todo los que estáis en carreras de letras o de humanidades, que tenéis que ser originales, tenéis que ser diferentes a los demás. Porque o eres muy bueno porque sabes muchísimo, eres como un Maldini que se ve 200.000 partidos de fútbol cada semana, o tienes que contar las cosas de forma diferente. Y eso es algo que no se estudia en las universidades y que no hay un departamento en ningún medio de comunicación, pero que debería existir, que es el departamento de imaginación. Entonces al final es todo muy básico, todo el mundo hace lo mismo. Y cuando alguien sabe y hace una cosa diferente, pues llama la atención. Y si llamas la atención dentro de un orden, sin que sea un ornitorrinco, pues la gente sabe que existes. No sé si veis los telediarios, por ejemplo, hay un tío que trabaja en cultura, que es Carlos del Amor, hace cultura. En todas las secciones de cultura, normalmente en los informativos, no han funcionado nunca. Me acuerdo cuando yo estaba en Telecinco, y la pobre jefa de cultura era desesperante porque no la compraban ni un tema. ¿Por qué? Porque cuando hacía los temas, eran un rollo, eran muy básicos, eran muy planos. Carlos del Amor es capaz de cogerte cualquier pieza, cualquier historia, una exposición de un fotógrafo o de un pintor desconocido, y te hace una historia que te llama la atención. Entonces todo el mundo se acuerda de Carlos del Amor. Incluso estás en casa y empieza a hablar él y dices, pero no, porque es diferente a todo lo que has escuchado hasta entonces. Entonces hay que ser diferentes, tratar de ser diferentes. El domingo pasado, en el Gran Premio de Estados Unidos, se vieron datos sorprendentes que hubo 400.000 espectadores allá en el circuito. ¿A qué crees que se debe? Que
un país en el que la Fórmula 1 como que estos últimos años no ha sido tan expectante, haya crecido tanto y ya se han visto los números después de la pandemia más pasada? Pues, a ver, lo hemos hablado porque es un fenómeno sorprendente. La Fórmula 1 nunca ha funcionado en Estados Unidos. Consideraban la Fórmula 1 un deporte, o sea, un automovilismo europeo, ¿no? Ellos son más de cosas más básicas y la Fórmula 1 es un poquito complicada, ¿verdad? Es un poco compleja y a veces la mentalidad de análisis del deporte en Estados Unidos quiere cosas más fáciles, al menos en los coches, porque luego es un partido de la NFL y ellos que lo entiendan, o el béisbol. Siempre que ha habido Fórmula 1, me acuerdo cuando nos íbamos a Indianápolis, claro, yo me acuerdo la primera que fui a Indianápolis y recordaba alguna imagen que había visto de las 500 millas con 400 y pico mil espectadores metidos el domingo ahí en la carrera, y llegué y vi que las gradas estaban vacías y dije, pero bueno, esto no había ningún interés. ¿Por qué ahora hay interés? Bueno, paso número uno. La empresa que lleva ahora las riendas de la Fórmula 1 es estadounidense, Liberty Media. Paso número dos. Se han abierto a todo lo que decíamos antes, redes sociales, otras plataformas de mostrar imágenes como es Netflix, y desde hace, creo que son 3 años, tiene una serie de documentales que es Drive to Survive, que muestran la Fórmula 1 desde dentro y que están funcionando de forma increíble. Personalmente yo he visto algunos y a mí no me aportan mucho porque, bueno, más o menos lo que yo lo he visto desde dentro, ¿no? Entonces no me sorprende nada de lo que veo, pero para la gente que no sigue la Fórmula 1, bueno, se coge una idea de algo que es un poco espectacular, ¿no? Algo que no conocían y que les puede llamar la atención, las tensiones, las polémicas que hay. Es verdad que tampoco se meten en más grandes, porque los primeros años Ferrari no quería participar, Mercedes no quería participar, cuando hay grandes polémicas no entran, no te dejan. Las mayores polémicas las hemos visto con equipos modestos, con Haas, por ejemplo, que también el Günther Steiner, este principal, pues se viene un poco arriba, saca su perfil de actor y gana protagonismo. Pero yo creo que está funcionando. Hay una encuesta que ha hecho la Fórmula 1 a nivel mundial y ha descubierto que encima la Fórmula 1, que era un deporte que se estaba envejeciendo, la audiencia estaba envejeciendo, porque eran como los de toda la vida, últimamente está captando la atención de mucha gente joven. Y eso es sorprendente porque está creciendo más en el abanico de personas jóvenes que el fútbol. El fútbol está perdiendo el impulso de los jóvenes. Entonces es muy bueno para el deporte. También es verdad que han llegado personajes que son muy atractivos para la gente joven. O sea, tú ahora, creo que el más seguido, que más admira a la gente como vosotros, es Lando Norris, pero tienes a Max Verstappen, tienes a Charles Leclerc, tienes a Carlos Sainz. Hay muchos chavales jóvenes, ¿no? Que han salido de los Barrichellos, Montoyas, Raikkonens, hasta Alonso, ¿no? Que ya son mayores. Entonces están estos chavales jóvenes que participan mucho en redes sociales, que tienen sus cuentas en TikTok, en Instagram, que son activos en Twitter, que participan en Twitch, en carreras de simulador. Claro, esto es un mercado nuevo y por eso yo creo que está funcionando muy bien. Entonces en Estados Unidos pues ha calado la historia y este año ha sido algo increíble, y el próximo año habrá 2 grandes premios, el de Austin y también el de Miami, con lo cual yo creo que todavía va a crecer más. Y es un mercado que le ha interesado siempre a la Fórmula 1. Solo le falta tener un piloto estadounidense para que sea la bomba. Fernando. ¿Cuál fue tu reacción al enterarte del anuncio de la construcción del circuito de Valencia y cuáles fueron las principales causas que tú crees que provocaron su fracaso? Bueno, por aquel entonces, con la mano en el corazón, cuando sabía que iba a haber un nuevo gran premio en España, yo pensé, Dios mío, la que me viene encima. Para que te hagas una idea, el peor gran premio de todos en cada calendario, para mí siempre era el Gran Premio de España. Y dije, qué cabrito, ¿no? No, es que significa más trabajo, más tensión, el piloto el que teníamos, que era Fernando, mucho más distante, más escondido, más difícil de estar con él, era todo un desastre. Yo he de reconocer que, a ver, solo he tenido una crisis de ansiedad en mi vida, que fue antes de empezar la Fórmula 1, cuando estaba preparando el primer año,
y tuve una situación médica preocupante en un Gran Premio de España. Y fue, a ver, yo desde hacía mucho tiempo tenía dolor de cabeza, tomaba ibuprofenos como loco para quitármelo, para seguir el ritmo, para no parar. Hasta que un día llegué a Barcelona, llegué al hotel, después de un día de curro brutal y después de semanas de preparar el Gran Premio, tensiones con los equipos, con pilotos, busca entrevistas, no sé qué, reportajes, tal. Y llegué al hotel y de eso que estás llegando con el teléfono en la oreja, abres la puerta de la habitación y estaba hablando con mi mujer. Y me tiré en la cama para seguir hablando. Blackout. O sea, perdí el conocimiento. Mi mujer se quedó, me desperté pocos segundos después. Oye, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Y yo, sí, no, estoy aquí. Pero yo sabía que se me había ido la cabeza. O sea, desconecté durante unos segundos. Me llevaron al hospital y me hicieron 1000 cosas, tags y puñetas y tal, y me hicieron una radiografía. Creo que el jueves ese que estuve de pruebas fue el único jueves de toda mi vida que no estaba en el circuito. Tuve que delegar y tuve que estar con pruebas médicas. Y me hicieron una radiografía y me vino el médico y me dijo, perdona, ¿tú has tenido un accidente de tráfico? Y yo, bueno, hace 3 años, no, hace 3 años no. ¿Hoy o ayer? Y yo no. Y entonces me enseñó mis cervicales. Las cervicales normalmente tienen que tener... ¿Hay alguien que estudie medicina? Bueno, entonces puedo decir tonterías. Creo que las cervicales tienen que estar normalmente así, ¿no? Con la cabeza aquí. Mis cervicales estaban así. Y era como si me hubieran impactado por detrás en una autopista, entonces tenía toda la parte de aquí tiesa. Y era todo estrés. Era estrés. O sea, yo perdía el conocimiento, me dolía la cabeza, me mareaba y me fui a Nebro por estrés. Y eso lo generaba la Fórmula 1, pero sobre todo el Gran Premio de España. Me estoy enrollando muchísimo porque me has preguntado por Valencia. Bueno, por lo cual que llegar a Valencia para mí era multiplicar por 2 el estrés de Barcelona. Más circuito nuevo, más novedades, más historia, más tal. Aparte que también para mí era muy incómodo trabajar en los grandes premios de España. Yo era feliz cuando estábamos fuera, porque los grandes premios de España, en aquella época donde, claro, las carreras las escuchaban 5 millones de personas, los previos los veían 2 millones de personas, cada previo. Pues mi cara era bastante conocida. Y yo llegaba al paddock de Barcelona y tenía que ser borde. Bueno, borde. O buscarme a 2 maromos, a 2 tíos que eran del equipo de producción, que hacían de malos, para separarme de la gente. Porque si no, yo no podía trabajar. O sea, imaginaros la tensión que yo tenía entonces, que tenía que hacer una entrevista con Fernando Alonso, tenía que irme a una rueda de prensa de los pilotos de no sé qué, tenía que escribir algo para no sé qué, tenía que ir a la sala de prensa, tenía que grabar un reportaje con los garajes, tenía que ver qué piezas nuevas estaban incluyendo cada coche, hablar con un ingeniero, hablar con otro, pero en el paddock constantemente me paraban. Oye, perdona, una foto, Antonio, una foto, un autógrafo, no sé qué. Y yo, claro, decían, perdona, es que en un minuto tengo una entrevista. Venga, hombre, una foto. Entonces, era imposible, y eso era dentro del paddock. Fuera del paddock, o sea, corría peligro mi integridad física, porque la gente insultante y tal, podían rodearme 40 personas, foto, y hacerme preguntas. Entonces, era imposible, era muy incómodo, era tremendo. Entonces cuando llegó a Valencia sí, era muy bonito tener los grandes premios en España, pero era una faena para mí por curro. Y luego, a ver, lo hicieron mal, se gastaron lo que tenían y lo que no tenían. Y con toda la polémica política que hubo detrás del Gran Premio de Valencia, pues duró muy poquito. Fue una aberración, se hizo mal, una pena, porque estaba chulo el Gran Premio. Pero mira, como otras muchas que ha habido en la Fórmula 1, creo que hoy en Radio Marca me preguntaron por lo mismo, por el Gran Premio de Valencia, por el circuito de Valencia, que sí, es lo más lamentable que he vivido en la Fórmula 1. Bueno, he vivido muchas cosas lamentables de organizaciones de grandes premios, porque también estuvo Corea, que nos mandaban ahí al culo del mundo
porque decían que eso iba a ser una zona de peregrinación y que iban a hacer una gran ciudad alrededor del circuito, y ahora mismo es un erial, o el Gran Premio de la India, que bueno, me parecía un poco surrealista, ¿no? Se organizaron un Gran Premio de Fórmula 1 vendiendo glamour, vendiendo tecnología, ciencia, en un lugar donde la gente se moría de hambre, ¿no? Y veías a la gente dormir enrollados en alfombras fuera del circuito, porque no tenían nada más que esa alfombra para dormir. Y tú dices, bueno, y aquí vienen todos los ricachones de la India a lucir sus cochazos y sus anillos, sus oros y tal, mientras que el resto del país está muy grande, ¿no? Eran como unas contradicciones muy bestias. Entonces, bueno, Valencia tuvo sus problemas, pero hubo otras cosas peores. ¿Crees que Liberty Media debería dejar más libertad para hacer reportajes, etcétera, en paddock, boxes y luego fuera, no solo el fin de semana de carrera, sino entre semana con la escudería, los pilotos, etcétera? Bueno, aquí hay dos partes. La Liberty Media que controla dentro del circuito, fuera del circuito son los equipos. Los equipos también son poco favorables a hacer cosas fuera porque los pilotos tampoco quieren hacer cosas. Es un poco rollo, ¿no? Y Liberty Media, desde el punto de vista de Liberty Media, ahora mismo es una maravilla. Yo que he trabajado en la época de Bernie, eso no os podéis imaginar lo que era. O sea, una de las razones por las que dejé la Fórmula 1, aparte de mis razones personales, el cansancio, el estrés y tal, eran mis luchas con la FOM, con Fórmula One Management, que era la empresa que sigue llamándose así, pero ahora es de Liberty Media y antes era de Bernie Ecclestone. Es que no os podéis imaginar las complicaciones que teníamos y las diferencias que había entre una televisión y otra. Yo me acuerdo que cuando empezamos en 2004, claro, yo tenía que dirigir el proyecto, y entonces yo siempre le pedía a mis jefes, oye, necesitamos ir a Inglaterra, necesitamos ir a Londres, reunirnos con la FOM y que me aclaren muchas dudas que tengo. Porque yo tenía que hacer algo y no sabía qué era lo que tenía que hacer. Entonces yo miré algunas televisiones lo que hacían y veía que unos tenían una cámara en cabina, otros no, que unos tenían 3 cámaras en el paddock, otros solo tenían una. Y digo, bueno, necesito respuestas. Entonces nos fuimos a Londres, reunión con el jefe de informativos de entonces, que era Juan Pedro Valentín, el abogado de los servicios jurídicos de Telecinco y 2 personas de la FOM, entre ellos el máximo responsable del mundo audiovisual. Y entonces, venga, ¿qué queréis saber? Y yo digo, bueno, quiero saber si podemos tener una cámara en cabina. Y me dice, el de la FOM me dice, no, imposible. Y yo, ¿cómo imposible? No puede ser imposible porque la TF1 tiene una cámara en cabina. Y entonces el tío me dice, cuando vosotros llevéis 20 años como la TF1 retransmitiendo las carreras y pagándonos cada año el dinero que nos paga la TF1, entonces ven aquí y piden una cámara en cabina. Entonces yo puedo parecer majete, pero tengo bastante temperamento. Entonces yo dije, ¿cómo? Pero esto es una vergüenza porque... Y entonces mi jefe me dio una patada por debajo de la mesa y me dijo, porque tenía mucho miedo a enfrentarse a la FOM. Entonces ya entras mal. Entonces sabes que no tienes cámara en cabina y los tíos nos dicen, no, y además vosotros lo tenéis en vuestro contrato autorización para una cámara en el paddock, una cámara de red, una cámara inalámbrica. Entonces yo digo, bueno, ostras, pero es que Sky, no era Sky, era ITV en Inglaterra, tenía 3 cámaras. Ya, pero vosotros tenéis una. Entonces, claro, tienes que hacer algo con lo que te dejan. Llegas al circuito y entonces hay una parte escrita en el contrato que me tuve que estudiar, de las cosas que podías y no podías hacer, pero hay una parte no escrita, que, por ejemplo, no se puede grabar en movimiento. ¿Cómo que no se puede grabar en movimiento? Entonces se me ocurrió una vez una idea que era, en el circuito de Montreal, subirme en un carrito de golf, porque nos movíamos con carritos de golf por ahí, por el paddock y tal, subirme con Fernando y dar una vuelta al circuito para que me contara, ¿no?, cómo era y tal, y no sé qué. Lo estamos haciendo y justo detrás de nosotros la RTL alemana está con Michael Schumacher y van a hacer algo parecido. Y digo, vaya, hombre, bueno, da igual, no son competencias. Y lo hacemos y cuando llego al final de la vuelta, llego a la oficina nuestra de la tele, y viene mi productor y me dice, oye, que la FOM se ha cabreado. Y yo, ¿por qué? Dice, porque has grabado. Y yo, pues claro. Dice, sí, pero es que no quieren que grabemos en movimiento, es decir, no puedes poner una GoPro en un carrito de golf y grabar en movimiento.
Digo, entonces, ¿qué es lo que querían? ¿Que fuera un cámara corriendo? Mientras dice, ya, no sé, pero es que no quieren y amenazan con quitarte la acreditación. Dije yo, vamos a ver, la RTL lo ha hecho también, con Michael Schumacher. Entonces volvió mi productor y dijo, oye, que es que la RTL lo ha hecho también. Entonces la jefa de la FOM en el circuito se queda así y dice, ah, sí. Bueno, pero es que nos pidieron permiso. Sí, no les pidieron permiso ni de coña. Llegó el Gran Premio de Valencia y yo quise hacer lo mismo en bicicleta con Checo Pérez. Entonces me pasé semanas previas, al productor le digo, pide a la FOM permiso, igual que en la RTL, para rodar con Checo Pérez en una bicicleta y poner delante a un operador de cámara con una moto o algo no sé qué para poder grabar. Se lo pide a la FOM, no hay respuesta. Se lo pido yo al equipo Sauber y al manager de Checo y me dicen que vale, que sí, que por ellos no hay ningún problema. Se acerca el Gran Premio y no hay respuesta. No hay respuesta de la FOM. Y le digo al productor, tío, insísteles, ya, les insisto y me dicen que ya me digan algo. Llegamos a Valencia. Yo tenía que rodarlo, tenía el acuerdo para rodarlo el jueves. Y el jueves por la mañana no había respuesta. Total, que le digo al productor, tío, vete, habla con ella en persona y que nos dé una respuesta ya. Va y le dicen, vale, sí, bueno, estáis autorizados, pero no podéis tener cámaras en movimiento. ¿Cómo? Dice, es decir, no podéis poner GoPros en las bicicletas de Antonio y de Checo, no podéis poner a nadie delante grabando mientras ellos van hablando y van circulando. Y le digo, pero ¿qué coño quieren que hagamos? O sea, ¿pero estos tíos quieren que hagamos algo bonito, algo divertido, algo que funcione, algo que sea atractivo para la gente, o quieren que hagamos una chapuza? Porque, claro, lo que me están diciendo es siéntate en una pista y hacer una entrevista plana a Checo Pérez. Con lo cual, dije, vale, no podemos grabar. Y dice, no, o sea, las cámaras tienen que estar plantadas en el suelo, o sea, con los pies en el suelo. Entonces yo dije, vale, vamos a ver. Claro, tú imagínate el estrés, porque estás a una hora de tener que hacer esto y tienes la autorización para hacerlo de esta forma que te descabalga todo. Entonces yo digo, vale, vamos a ver, vamos a pedir 2 motos. Entonces, cámara 1, cámara 2. Necesitamos 2 pilotos. ¿Para qué? Para que cámara 1 se queda conmigo en la parrilla. Empezamos la entrevista ahí. Mientras tanto, el cámara 2 se va a la curva 1. Se baja de la moto y se prepara para que nosotros lleguemos. Entonces, grabo con Checo Pérez tal, nos subimos a las bicis, venga, salimos. Entonces, el cámara 1 se va a la curva número 3. Cuando pasamos por la 2, el cámara de la curva 2 se va a la curva 4. Claro, en el plano de las entrevistas era muy divertido porque siempre pasaba un tío en moto. Siempre pasaban, los cámaras pasaban en las motos para irse a la siguiente posición. Y tú dices, ¿tiene sentido esto? Pues esto era la FOM. O llegabas y te decía Ferrari, venga, entrevista a un Fernando, vale, perfecto, podéis hacerla en la terraza del Hospitality, que es muy bonito. ¿Vale? Y claro, tú te asomas a la terraza del Hospitality, ves todo el paddock desde arriba y tal. No puedo hacerlo. Y Ferrari te dice, ¿por qué? Dice, es que la FOM nos prohíbe que hagamos planos desde arriba. ¿Cómo que desde arriba? ¿Por qué? Si es más bonito. Ya, pero no podemos hacerlo. Ah, vale, pues abajo a una mesa oscura y tal. O te ponías a hacer el previo, y me acuerdo que tenía un año, tenía a Pedro de la Rosa y a Marc Viennet, Pedro estaba en McLaren y Marc en Ferrari, era increíble. Entonces el previo lo presentábamos y entonces yo ponía 2 sillas, o sea 3 taburetes en el paddock y nos quedábamos ahí sentados, ¿no? Sky Inglaterra lo hacía, tenía un set con 5 sillas, con una tarima, una pantalla gigante, tenía la de Dios, nosotros éramos más pobres y solo teníamos 3 taburetes, un trípode y una cámara. Y de repente un día llegó un tío de la FOM, nos vio a 2 minutos de empezar y dice, no, ¿qué hacen estos taburetes aquí? No podéis poner estos taburetes aquí. Porque estamos apartados, no molestamos a nadie. Dice, no tenéis autorización, no se pueden poner taburetes en el paddock. Entonces, claro, tú dices, a ver, perdona, tú piensas que yo soy gilipollas. Mira los de Sky Inglaterra y ves que están todos en el set con 3 cámaras, con una tarima, con moqueta, con pantalla, con taburetes, con mesa, con flores. Y el tío de la FOM mira y dice, quéjate a ver, mi Cristo.
Entonces tú te tienes que comer, porque estás a 2 minutos de empezar el directo, de adrenalina, poner buena cara y salir sin que parezca que quieres matar a alguien. Pero vas acumulando. Y esto fueron muchos años, muchas historias y muchas movidas. Entonces es un poco desesperante. Pero por eso que Liberty Media ahora es la bomba. Te permiten hacer muchas cosas. También es verdad que ahora los equipos te dan mucho material. En mi época, cuando yo empecé, teníamos que rodarlo nosotros todos. Si te ocurrió una idea, tenías que convencerles para que te dejaran hacerla. Ahora ellos ruedan y claro, hacen material increíble con los pilotos de buen rollo, los mezclan, les hacen test, les hacen pruebas, les hacen historias, les suben en coches, en bicis, en motos de agua. Eso mola, más fácil. Tenemos que ir terminando, así que las 2 últimas preguntas. Andrea. Que has trabajado en prensa escrita, si no me equivoco, en radio y en televisión. ¿Con cuál de los 3 te quedas? Con la tele. Sí, ¿verdad? Sí. Todo tiene su historia, ¿no? Todo tiene su gracia. En prensa escrita solo he trabajado el año que estuve en el diario ABC. Bueno, y luego colaboraciones en Marca, en El Mundo y tal, pero trabajé en la redacción solamente cuando empecé. Y fue aprendizaje totalmente, como os decía, fuera de mi zona de confort completamente. Y bueno, es bonito, pero yo creo que es bonito si puedes hacer cosas, si puedes buscar tus propios temas, si puedes hacer entrevistas. La parte de entrevista yo creo que a la hora de escribirlo está chulo. La radio yo lo pasé mal. Al principio sí, está bien, es muy inmediata, pero fueron años muy duros para mí, horarios muy bestias, trabajo. Mira que en la Fórmula 1 he trabajado, pero en la radio era irme a un entrenamiento del Atlético de Madrid a las 9 de la mañana y terminar a la 1:30 de la madrugada el programa. Y mucha tensión, mucha competencia, que si audiencias, tus jefes y tal. Me cansó un poco la radio. Y la tele tiene muchas posibilidades. O sea, al final la tele, con la radio también, y escribiendo también, pero con la tele puedes jugar aún más con las emociones. Tienes muchos medios para, dentro de un mismo reportaje, documental, la pieza, puedes jugar con tu voz, con tu texto, con la música, con la selección de imágenes, con los sonidos, con las declaraciones. Es ahora mismo lo más completo que hay. Tiene muchas posibilidades, es mucho más rico. Pero bueno, ahora hay una parte extra que es la de los medios digitales que también funciona y que es lo más inmediato y que también hay muchas opciones de hacer cosas ahí. Bueno, yo tengo una página web con un socio, pero bueno, la tele me parece más bonita. ¿Cuál es el momento que recuerdas con más felicidad o cariño narrando la Fórmula 1? No sé, muchos. Lo fácil sería decir Brasil 2005, porque fue un momento histórico, pero no sé, es que hay muchos, ¿no? También Hungría 2006 con el podio de Fernando para mí fue la leche. Fue increíble. Y muchas veces este mismo año yo he disfrutado muchísimo. Y cuando hay carreras bonitas y divertidas y, ostras, y te dejas llevar y eso mola. Yo me acuerdo, Brasil 2005 fue especial porque asustaba el tema, que iba a ser campeón del mundo y tú eras el tío que lo iba a contar. Entonces, claro, la responsabilidad era brutal. Yo me acuerdo de subir a la cabina después de terminar el previo y decir, si normalmente tenemos 6-7 millones de audiencia, teníamos en esa temporada, en esta carrera el país había parado. O sea, hicimos un reportaje y era como un partido de la selección española cuando estabas en un mundial. O sea, no había nadie en las calles. Las áreas de servicio de las autopistas estaban hasta arriba de gente porque paraban para ver la carrera. Entonces todo eso era por lo que habíamos montado, ¿no? Por lo que se había generado. Entonces a ver, te vas acostumbrando a estar en directo, pero recuerdo que ese año tenía mariposas cuando iba a empezar la carrera. Hoy no la puedes pifiar. Y ese gran premio creo que fueron 7,5 millones de media, con picos de 13 millones de espectadores. Y estás tú ahí defendiendo con tu voz lo que está ocurriendo. O sea,
cada cosa que decías tenía mucha trascendencia, era muy importante. Y entonces para mí ese año fue muy bueno, pero hubo muchas carreras y muchos momentos que fueron increíbles. Es difícil elegir solo uno. Bueno, muchas gracias. Damos por finalizada la conferencia. Queríamos agradecerle por haber sacado un hueco para venir a hablar con nosotros y a todos vosotros por asistir. Muchas gracias. Espero no haberos aburrido mucho, hemos hablado mucho de Fórmula 1 quizá. Pues nada, que persigáis vuestros sueños, que trabajéis, que soñéis, pero que si encontráis un camino que no es el que pensabais, oye, aprovechad para poder sacar partida de todo. Y siempre tratar de abandonar vuestra zona de confort. No os conforméis con lo que tenéis, con lo que controláis. Yo salgo, llega un momento que a veces pienso que soy masoquista porque me gusta forzarme profesionalmente, ahora quizá profesionalmente menos, pero también en la vida, ¿no? Y por eso, mira, con los años que tengo, hace 2 años empecé a escalar y estoy haciendo montañas, y en su época me dio por correr en bicicleta en el desierto, y solamente eran maneras de forzarme, de ver dónde estaban mis límites, buscar vuestros límites, en todos, la parte creativa, artística, física, personal, que normalmente donde están los límites está la parte divertida de la vida. ¿Vale? Y nada, gracias por escucharme.